Vamos a hablar hoy, hermanos, algo referente a la imagen de Dios en el hombre. La imagen de Dios en el hombre. Vamos a leer Génesis 1:26. Dice así para la gloria de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Amén? Para la gloria de Dios. Siéntense, hermanos. Bueno, la imagen de Dios en el hombre. Y esto, hermanos, nos va a tomar a lo mejor todo un año hablarlo. Si Dios así nos lo permite, vamos a ir intercambiando esta. Y ya comenzamos a hablar acerca de lo que es Génesis capítulo 1, versículo 1, donde Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y solo para regresar nuestra memoria un poquito, esta palabra en el principio creó. Cuando dice la Biblia, cuando usted ve esa palabra tan insignificante ahí, creó, significa que Dios lo hizo de la nada. Lo creó no habiendo nada, no existiendo nada. Ese es el poder de Dios con su palabra. Con esto, hermanos, queremos que ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios y de su santidad. Entre más conozcamos de Dios, más vamos a adorarle correctamente. Más vamos a adorarle correctamente. Ese es el propósito de que estudiamos la palabra de Dios y estudiamos a Dios, para poder adorarlo correctamente, para no crear en nuestras mentes un Dios que no es, sino adorarlo cada día más, humillándonos cada día más y ver qué tan santo es. Por eso siempre vamos a enfatizar en la santidad de Dios y en todos sus atributos. Cuando muchas veces fallamos en algo, hermanos, nosotros que somos padres o que somos o son abuelos, y es algo que podemos hacer ya a partir del día de hoy. Y eso es, hermanos, como padres, desde el principio, cuando un niño comienza a hablar, debemos de tomarlo y enseñarle a contestar estas preguntas y decirle: ¿quién te hizo? No esperar a que el niño me pregunte de dónde vine, o quién me hizo, o qué es la Biblia, quién escribió la Biblia, o el porqué de las cosas, sino desde que ya empiecen a hablar, nosotros enseñarle quién te hizo, y que aquel niño pueda responder y decir: Dios me hizo. Cuando nosotros le preguntemos: ¿para qué te hizo Dios? ¿Para qué está todo lo que existe el día de hoy? Y que ese niño de 2 años, o 2 años y medio, o 3 años, sepa decir: ¿para qué nos hizo Dios?
¿Usted sabe para qué lo hizo Dios? Para su gloria. ¿Sí? Y esto está aquí en el Génesis. Está palpable aquí en el primer capítulo del Génesis. La siguiente ocasión que hablemos, vamos a hablar de la caída del hombre. Pero hoy vamos a hablar de la imagen de Dios en el hombre. Esto está, hermanos, desde el principio, desde este primer capítulo. Lea usted Isaías capítulo 43, Isaiah 43 verse 7, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. ¿Sí? Amén. Entonces, para gloria de Dios. Entonces, ¿por qué un mundo? ¿Por qué gente? Existe la pregunta, ¿verdad? Hoy a los jóvenes en las escuelas, why? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este mundo? ¿Por qué la historia? La respuesta es para su gloria. Para su gloria. Cuando leemos la Biblia, encontramos un propósito. Un propósito para la vida. Encontramos un propósito para el hombre. Un propósito para el mundo. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar. Desde ahí empieza el propósito del hombre. Dios no estaba de vacaciones, y cuando usted tiene un día libre, un día donde no tiene que ir a trabajar, donde dice, me voy a tomar un día libre, quiero descansar, no quiero hacer nada. Es imposible no hacer nada. Porque si usted está acostado, está haciendo algo. Es imposible no hacer nada. Siempre está haciendo usted algo. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo su creación, no es que Dios dijo, bueno, no tengo nada que hacer en esta eternidad, y pues voy a hacer un universo. No, Él lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un arreglo. La creación de Dios es un diseño que hoy se nos dice que fue un accidente. Que la creación de Dios, la creación que vemos hoy fue una casualidad. Estamos aquí por suerte. Que somos, hoy se le dice a nuestros hijos que son unos gérmenes crecidos, desarrollados, evolucionados. Esto es lo que eres, un pedazo de microbio que revolucionó y que evolucionó. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. Porque la creación, el hombre está aquí por un propósito. La creación de Dios tiene un propósito. No es un producto de cambios del universo, no es un producto de accidentes cósmicos o que hayamos tenido mucha suerte, sino que nuestra existencia tiene un propósito. Y la pregunta que surge, hermanos, es, bueno, si no tenemos un propósito, entonces podemos hablar del suicidio. En el minuto que yo piense o que yo empiece a creer que en mi existir
no hay un propósito, en el minuto que yo piense en mi mente a creer que yo no tengo un propósito, que mi vida no tiene un propósito, en ese minuto el suicidio se convierte en una opción. Yo puedo decidir, pues si no vengo de ningún lugar y no voy para ningún lugar, pues de una vez acabamos con esto aquí. Y se convierte en una opción. Existir o no existir es lo mismo. No hay un propósito para mi vida. Soy el resultado de un simple accidente. Entonces nuestros hijos hoy están rodeados, y nosotros, nuestras mentes están rodeadas diariamente con esta información que somos un accidente cósmico. Pero después de esto, después de pensar y analizar esto, viene la interrogante y decimos, bueno, aún los que creen que no hay Dios, que todo fue obra de la casualidad o de un accidente, les queda la otra interrogante: y después de la muerte, ¿qué es lo que pasa? ¿Nos dormimos? ¿Volvemos a nacer en otra criatura? Muchos pensamientos se hacen. Pero ¿qué tal si evidentemente hay un propósito para mí? ¿Qué tal si después de la muerte hay algo más para mí? Esa es la otra pregunta que se hace la gente, los que no creen en Dios. Nosotros no creemos eso, nosotros no pensamos eso, nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios y creemos lo que dice la palabra de Dios. Entonces la respuesta a esa pregunta está en la Biblia. Y la Biblia, hermanos, nos dice en Génesis 1:26, dijo Dios: hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Existe un propósito en tu vida o no existe un propósito en tu vida? Si no hay un Dios, entonces no hay un propósito para tu vida. Y si no hay un propósito para tu vida, no hay un Dios. Pero si hay un Dios, si lo que dice Génesis 1:26 es verdad, entonces hay un propósito para tu vida. Y si hay un propósito para tu vida, hay un Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, habiendo un Dios, hermanos, habiendo un Dios, y Dios habiendo formado al hombre, lo formó conforme a su imagen. A su imagen y semejanza. Entonces, Dios hizo los cielos, Dios hizo cielos y tierra, hizo las estrellas, creó los días, creó las estaciones, ¿verdad? Hizo que creciera hierba verde en la tierra, separó los mares, hizo que los mares produjeran peces, llenó los cielos de aves, llenó la tierra de animales, de seres vivientes. Si usted lee Génesis 1:1, cada versículo es una prueba que Dios nos da de que lo que está diciendo es verdad, de que la Biblia es correcta. Y les voy a dar un ejemplo rápido, nada más uno. ¿Alguien conoce el mar? ¿Conoce la tierra? Bueno, dice aquí el Señor que Dios separó las aguas y las amontonó para que saliera la tierra seca. Y al montón de aguas la llamó ¿cómo? Mares. Y a la tierra la llamó seca.
¿Eso es cierto o es falso? ¿De cómo me lo comprueba? ¿Por qué la Biblia dice eso? Dice que las aguas produjeron seres vivientes, ballenas, peces. ¿Eso es cierto? ¿Lo puede usted comprobar todos los días? Dice que Dios que separó la luz de las tinieblas. ¿Eso es cierto? ¿Alguna vez ha visto la luz y las tinieblas mezcladas? ¿Y cómo es que la Biblia sabe esto? Y usted siga leyendo nada más con la creación. Dice Génesis 2:7 que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo. Y luego en Génesis 3 dijo, hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Ha visto una persona que se muere? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Por qué la Biblia sabe esto? Está diciendo la verdad. Entonces, Juan 17:17 dice, tu palabra es la verdad. Yo puedo confiar en lo que me diga la Biblia. No me importa lo que diga la ciencia. La Biblia me está diciendo lo que yo estoy viendo con mis ojos. Y dijo Dios, hagamos al hombre. A mí me hizo Dios, porque todo lo que la Biblia dice me lo está comprobando. Y yo lo puedo ver. Pero dice que lo formó a su imagen y semejanza. Entonces Dios, hermanos, se hizo para atrás y vio toda su creación, todos los animales, y dijo, todo, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Dice, pero no hay una criatura que sea conforme a mi imagen, acorde a mi semejanza. Entonces dijo Dios, voy a hacer otra criatura más, pero esta la voy a hacer conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza o nuestra semejanza, como dice el texto. Decide hacer otra creación, que su propósito, hermanos, sea que esta creación sea conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Y dice, lo voy a hacer para que refleje mi gloria, que refleje mi carácter, que esta criatura tenga dominio sobre toda mi creación. Voy a hacer otra criatura que domine sobre todas las demás criaturas. ¿Esto es cierto o no es cierto, hermano? Claro que es cierto. Entonces todas las criaturas fueron subordinadas por esta criatura que refleja la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, esto no significa que nosotros seamos idénticos exactamente como es Dios. Eso no significa. Dios nos da la inteligencia. Dios es un ser inteligente, ¿sí o no? Ser conforme a la imagen de Dios es que Dios nos permite, nos comunica algunos de sus atributos comunicables, como Dios es amor. ¿Usted siente amor por la gente? ¿Usted conoce ese sentimiento? ¿Es capaz de sentir eso? Claro que sí. Es un atributo comunicable, es un atributo de Dios. Solo que Dios, en muy grandes magnitudes, no podemos entender ni medir el amor de Dios. Nuestro amor es limitado. ¿Sí? La sabiduría de Dios es ilimitada. ¿Usted tiene sabiduría? Poquito, ¿verdad? Sí, usted tiene un poco más que yo, pero todos tenemos, aunque sea un poquito de sabiduría. Entonces Dios a esta criatura, hermanos, le dio inteligencia, le dio capacidad de emociones, sentimos emociones, le dio capacidad para decidir, para tomar decisiones. Somos seres racionales, tomamos acciones y tomamos decisiones morales. Por decir,
Dios hizo el viento, Dios hizo una roca, Dios hizo un volcán. Entonces esas son fuerzas. Un volcán en erupción es una fuerza, el viento es una fuerza. Pero ¿qué de inmoral tiene el viento o qué de inmoral tiene el viento? Una roca tiene moralidad o inmoralidad. Una roca es una roca y ya, y está bien fuerte, pero no tiene estos sentimientos, no tiene conciencia. El viento no tiene conciencia. El viento es más llega y dice bye, ¿verdad? Todo, pero no tiene conciencia. El hombre tiene conciencia. Dios creó al hombre, una criatura, una persona. Y lo hermoso de esto, en el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces no lo hizo un ser singular, sino hizo un hombre e hizo una mujer. Amén. Por decir, la totalidad de la creación de Dios son 7 días. Eso fue lo que a Dios le tomó crear el cielo y la tierra. El séptimo día fue santificado. Nosotros fuimos creados ¿en qué día? En el día número 6, con el propósito de honrar a Dios el séptimo día. Fuimos creados el día 6 para honrar a Dios el séptimo día. Para gloria mía, honra mía, los formé, los crié y los hice. En cierto aspecto, la imagen de Dios en el hombre, Adán era como Dios en el sentido moral, porque era sin pecado. Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo sin pecado. El hombre estaba sin pecado. Imagínense un hombre sin pecado en él, sin maldad. Era un hombre bueno. Adán, en un sentido racional, comunica los atributos de Dios, como dijimos, que son comunicables al hombre. Vamos a ver Romanos 8:29. Romans 8:29. Amén. Porque a los que antes conoció también los destinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Aquí habla de la nueva creación, el nuevo hombre. Dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. En Génesis capítulo 9, versículo 6, ¿qué dice ahí, hermano? El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque Amén. a imagen de Dios es hecho el hombre. A imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, en cierto aspecto, hermanos, el hombre físicamente, en cierto aspecto, es creado conforme a la imagen de Dios físicamente. Por eso no es malo matar un animal. Usted puede matar un pollo y comérselo. Puede matar un
becerro, comerse. Eso no es malo. Pero usted no puede matar un hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, a imagen de Dios, es hecho el hombre, según Génesis 9:6. Según Génesis 9:6. Hablando del nuevo hombre, en Romanos 8:29, el texto que leyó nuestra hermana, dice que somos, Dios, hermanos, está trabajando en una santificación progresiva para que seamos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y cuando hablemos de la caída, como les decía, vamos a ver que el hombre es necesario que vuelva a estar en ese estado. Y solamente es a través del Señor Jesucristo que vamos a poder otra vez ser conforme a la imagen que Dios hizo al hombre al principio. Vean Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colossians 3:10. Colosenses 3:10. Y revestidos de nuevo, al cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, hermanos, ¿verdad? La imagen de Dios en el hombre era un hombre perfecto, un hombre sin pecado, un hombre, hermanos, en un sentido, ¿verdad?, moral, sintiendo amor, teniendo la capacidad de decidir, sintiendo la capacidad, hermanos, de decidir de sus emociones. Pero el hombre cayó, y en el contexto de Colosenses 3 habla de que a ese hombre se dedica a la mentira, a la ira, al enojo, a la malicia, a la maledicencia, a la mentira, y nos invita a revestirnos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. ¿Y quién fue el que nos crió? El Señor Jesucristo. Él es el creador de nosotros. Es ahí donde nos quiere llevar el Señor. El propósito de Dios es que el hombre regrese progresivamente a la imagen de Jesucristo, el cual nos ha criado, el cual nos ha hecho. Él es el que nos hizo. Ahora en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos desde el 45. A ver si lo quieren leer mis hermanos, mis hermanos. 1 Corinthians 15, 45. 45 está donde, ¿no? Pues a ver vamos, hermano. El 49. 15:45. Aquí también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, y postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, y el segundo hombre es, el Señor es del cielo. ¿Hasta ahí? El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. El 48. Ajá, a ver. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. 49. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, fue hecho el primer hombre Adán, ánima viviente,
el postero Adán, que es ¿quién? El Señor Jesucristo, Espíritu vivificante. El punto es, trajimos la imagen del hombre terreno, ¿sí o no? Pero así traeremos también la imagen del hombre celestial. Bendito sea el Señor. Ahí en 1 Corintios 11:7, otro versículo. 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Entonces el varón, quien por rol lleva la gloria de Dios, aunque los dos fueron creados conforme a la imagen de Dios, pero el varón por rol lleva la gloria de Dios. Ustedes no se han dado cuenta la especialidad de la mujer en la creación. O sea, los animales fueron creados ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Los peces y las aves ¿de dónde? De la mar. El hombre fue creado ¿de dónde? Del polvo. ¿Y la mujer? La costilla de un hombre. Ningún ser fue creado así, de la costilla de un hombre. Y entonces por eso dice la Biblia que la mujer es gloria del varón. El varón es gloria de Dios. Y aunque al principio los dos fueron hechos a imagen de Dios, para gloria de Dios, esa es la excelencia, hermanos, en esta creación, ¿verdad? Del hombre. Entonces el hombre tiene un propósito. Tenemos un propósito, hermanos, en este mundo. Existimos por una razón, porque Dios, ¿verdad? En este estudio que nos va a llevar, esto es solamente como una introducción. Ya hablamos hace algunos meses, y a lo mejor ya olvidamos un poco, pero nos quiere llevar cómo Dios, su propósito de Dios es llevar a ese polvo a la gloria. Ese es el polvo. Ese polvo que Él tomó un día con sus manos, hizo ahí en el barro, en el lodo, ahí. Como los niños cuando juegan con lodo y hacen sus figuritas, así Dios, ¿verdad? De cierta manera formó a los varones, a un varón, a Adán, y ya que estaban formados, sopló en él aliento de vida. Fue el primero, ¿verdad? En ánima viviente, un alma viviente. Y ese polvo lo quiere llevar Dios a la gloria. Por eso dice, los que yo hice, los que yo formé, para gloria mía los formé. Hoy le damos la gloria a Dios. Hoy somos la gloria de Dios. Estamos hechos a la imagen de Dios para su gloria, para su honra y su alabanza. Pero al final, cuando en ese lugar donde está lleno de ángeles, de seres, hermanos, que yo creo que si viéramos un ángel nos desmayaríamos. Hubo quienes vieron ángeles y los quisieron adorar por la excelencia de su aspecto. Y el reino de los cielos, cuando nos lo narra la palabra de Dios, nos lo narra de una manera tan hermosa, que dice que está lleno de ángeles cantando en un coro al que está sentado en el trono, y miles de ángeles noche y día cantan y dicen santo, santo, santo. Y de repente, hermanos, llega una criatura como nosotros. Este es el cielo, sí. Y que te dejen entrar ahí, hermano, a ese polvo. ¿Y este polvo qué hace aquí? Bueno, llevamos la imagen de ¿quién? Del celestial, del Señor Jesucristo. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Increíble, hermano. Conforme a nuestra semejanza. Entonces, usted debe de vomitar esos pensamientos que usted es un parásito que se ha desarrollado. Primer Tesalonicenses, que estábamos hablando la vez pasada, escudriñando todo, retener lo bueno, pero dice: apártate de toda especie de mal. Aléjalo de tu mente. Enséñale a tu hijo desde que habla. A lo mejor tu hijo ya sabe leer, pero desde que hable, ¿quién te hizo, hijo? Y que sepa contestar: Dios. ¿Para qué te hizo? Para su gloria. Que él sepa, él me hizo para su gloria. Qué hermoso, hermanos, que desde esa edad, y que no se les olvide, hermanos, ¿verdad? Que fuimos hechos a imagen de Dios para su gloria. En Génesis 1:27 dice: e hizo Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen. Ese polvo, hermanos, Dios lo quiere llevar a la gloria. Por su Hijo Jesucristo es posible. Por su Hijo Jesucristo es posible. Lean Santiago 3:9, un par de citas más. Y ya vieron qué fácil es encontrar a Jesucristo ahí en Génesis 1:25 y 26 habla del Mesías. Cristo nos hizo, Cristo nos formó, Él es el creador. Santiago 3:9. Dice así para con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. Amén. Entonces, confirma, ¿verdad? Los hombres son hechos a la semejanza de Dios. Y Efesios 4:24. ¿Qué dice ahí? Efesios 4, 23 y 24. A ver, lea desde 20, hermano, para entender. Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Entonces, hermoso, hermanos. Hermoso esto. Primero, la verdad está en ¿quién? En Jesús. ¿Sí? ¿Quién escribió la Biblia? Muchos de sus hijos. Esta es otra pregunta que debemos de enseñar. ¿Quién escribió la Biblia? Ellos deben de saber contestar y decir: Dios la escribió. Entonces, primero, la verdad está en Jesús. Entonces, el Señor quiere que dejemos cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre, viciado conforme a los deseos del hombre. Entonces, en Cristo Jesús, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, teniendo la mente de Cristo, y vestir ese nuevo hombre que es criado conforme a Dios. Entonces, cuando Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿cómo estaba creado ese hombre, hermano? Dice: es creado conforme a Dios en que en justicia y en santidad de verdad. En justicia y en santidad. Ese hombre estaba, la imagen de Dios en el hombre era justicia
y santidad. El hombre era justo y el hombre era santo. Hasta Génesis 3. Ahí todo se fue para el sur. Todo se fue para el sur. Pero el hombre era justo y era santo. Ahora Jesucristo vino para que volvamos a ese estado de justicia y de santidad. Por eso es que nos ha justificado y nos está santificando. ¿Para qué? Para glorificarnos. El texto de Romanos 8 dice: a los que Él conoció, dice que los justificó, santificó y glorificó. A los que Él llamó, a ese polvo Él los va a glorificar, pero a través del Señor Jesucristo. Entonces, la imagen, hermanos, de Dios en el hombre se refiere a la santidad, y gracias a Dios que tenemos una salida, un medio de volver a esa santidad que es en el Señor Jesucristo. Creámosle al Señor, creámosle a su palabra, hermanos, y creámosle al relato que nos dice Génesis, ¿verdad? E hizo Dios al hombre y lo formó conforme a su imagen, conforme a su semejanza. No como un mono, no, eso es una criatura que no tiene alma, no tiene vida. No como un pez que usted lo mata y ahí se acabó, sino conforme a la imagen de Dios. Somos formados, creados para su gloria y su honra, para la honra del Señor Jesucristo. Vamos a